Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Espero que hayan tenido un lindo domingo, Día del Señor, que hayan estado en sus congregaciones y haya sido de bendición para sus vidas la palabra que les fue impartida el día de hoy. Vamos a iniciar nuestra enseñanza del día de hoy, continuando con Mateo 24, el cronograma de Dios acerca de los últimos tiempos. Pero antes de ello, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que tú nos das, Señor, de podernos acercar a tu palabra en esta noche de estudio, Señor, para hacer que nuestros ojos sean alumbrados, Señor, nuestros oídos escuchen, pero por sobre todo que nuestro corazón sea preparado para recibir tu palabra, Señor, y que tu palabra dé fruto y fruto en abundancia, de conocimiento tuyo, de obediencia a la palabra, de entendimiento, Señor, acerca de los últimos tiempos y también, Señor, de la vida abundante que tenemos en ti. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres nuestro Padre y tú siempre tienes cuidado de nosotros y hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones de sanidad, de salvación, de liberación, de restauración, de provisión, Señor. Gracias porque tú eres nuestra seguridad y nuestra fortaleza. Gracias, Señor, porque en ti estamos seguros, sin importar lo que esté pasando a nuestro alrededor, Señor, porque sabemos que en todas las cosas somos más que vencedores por medio del amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones y del cual estamos cubiertos porque nuestra vida está escondida en ti, en Cristo, Señor. Gracias, Padre, por el poder de tu Espíritu Santo que opera en cada uno de nosotros, llevándonos cada día, Señor, a la enseñanza, a la dirección de tu palabra, Padre, también ayudándonos en todas las cosas, fortaleciéndonos, Señor, y por sobre todo transformándonos en la imagen de Cristo, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús ponemos este tiempo delante de ti y te pedimos, Señor, que sea un tiempo de bendición de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, que la palabra sea sembrada en nuestros corazones y produzca fruto abundante para gloria tuya. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Bienvenidos a esta transmisión. Un privilegio el poder contar con su audiencia en esta noche. Muchísimas gracias. Es una bendición para nosotros el poder contar con ustedes en esta transmisión, que son el motivo principal por el cual hacemos estas transmisiones todos los días, y hoy estamos iniciando las transmisiones de esta semana. Recordemos que en el calendario de Dios el día domingo es el primer día de la semana, así que estamos iniciando la semana con buen pie. Solo quiero hacer un recordatorio acerca de nuestro tema, así muy rápidamente. Para aquellos que se han incorporado, les recomendamos que vean la primera y la segunda parte de esta serie y continuemos en los próximos días también, porque es una enseñanza y una información importante para cada uno de nosotros en cuanto a lo que nos va a tocar vivir en los próximos tiempos. En el capítulo 24 del libro de Mateo encontramos una enseñanza de Jesús que es prácticamente la enseñanza normativa acerca de todo lo que va a suceder en los últimos tiempos, junto con el libro de Apocalipsis. Recordemos que ambos libros fueron... El Mateo 24 son las palabras directas de Jesús a sus discípulos y antes de la crucifixión, relacionada con los últimos tiempos por un lado, y por el otro lado también el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo a Juan para saber las cosas que habrán de suceder. Por lo tanto, esta es una palabra normativa alrededor de la cual todas las profecías de los últimos tiempos en toda la Biblia van encajando una con otra. En este cronograma no estamos hablando de fechas, sino estamos hablando solamente de secuencia de acontecimientos que nos enseña la palabra de Dios relacionados con los últimos tiempos, porque la hora y el día
Solo nuestro Padre que está en los cielos lo sabe, aunque nos ha dejado algunas indicaciones en su palabra de cuándo podría suceder estas cosas. En los estudios anteriores vimos que hay 8 etapas en el cronograma de los últimos tiempos que son importantes, de acuerdo a lo que nos enseña Mateo 24. La primera de ellas, la primera etapa es aún no es el fin, que la encontramos en Mateo 24:6. Posteriormente tenemos una siguiente etapa que es principio de dolores en Mateo 24, versículos del 7 al 8. Luego sigue la señal de la señal de la higuera, que se refiere a la restauración de Israel. La restauración de Israel fue en mayo de 1948, por lo cual todas estas son las señales cumplidas. De aquí en adelante, las etapas que vienen de aquí en adelante son las etapas que están por cumplirse. Y la primera de ellas es el arrebatamiento, del cual nos habla la palabra de Dios en Mateo 24, versículos del 37 al 41. Luego está la tribulación en Mateo 24, versículos del 9 al 14. La abominación desoladora de Mateo, que está en Mateo 24, del 15 al 20. La gran tribulación en Mateo 24, versículos 21 al 28. La señal del Hijo del Hombre, que está en Mateo 24, versículos 29 al 31. Hemos visto y hemos desarrollado lo relacionado con las etapas de aún no es el fin, principio de dolores, la señal de la higuera y el arrebatamiento, así como la tribulación. Hoy vamos a compartir acerca de lo que la palabra de Dios nos enseña de la abominación desoladora y de la gran tribulación y la señal del Hijo del Hombre. En cuanto a la abominación desoladora, Mateo 24, versículos del 15 al 20 nos enseña: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿A qué se refiere la abominación desoladora? Lo encontramos no solo la señal de la abominación desoladora en el libro de Daniel, sino que también la encontramos descrita en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 3 al 12. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 3 al 12. La palabra de Dios dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira,
a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Veamos detenidamente este pasaje. Dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, la abominación, este personaje, el inicuo, a lo que se refiere es al anticristo. Número 1, el anticristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es la negación de la fe, la negación de la verdad a sabiendas que es la verdad, pero que es rechazada, y entonces se va a manifestar este hombre de pecado, el hijo de perdición. El día de hoy vemos que ya encontramos muchísimos principios de esta apostasía, de esta negación de Dios, negación del Dios de la Biblia, y lo encontramos antes, en la historia anterior del mundo. Esta apostasía, pues, o esta negación de Dios ha estado en países, o se ha producido en países que tradicionalmente no eran cristianos. Sin embargo, hoy vemos ese principio de la apostasía en países donde que fueron fundados o que fueron establecidos bajo principios judeocristianos, y lo vemos en los países europeos y lo vemos también comenzando a suceder en Estados Unidos y en el resto del mundo en alguna medida, pero básicamente lo encontramos muy fuertemente a nivel de los gobiernos y a nivel de mucha población en el rechazo al Dios de la Biblia, a pesar de que esas naciones fueron fundadas o establecidas sobre los principios de la palabra de Dios. Recordemos, por ejemplo, que en los países europeos fue donde se dio la reforma. Hablemos de Suiza, Alemania, los Países Bajos, Inglaterra, básicamente. Y en esos países hoy encontramos una negación de Dios, a pesar de que Dios se manifestó a ellos a través de la reforma, y eso provocó que esos países pasaran a ser países desarrollados, países prósperos, países bendecidos, porque fueron establecidos sobre la palabra de Dios. Sin embargo, hoy hay un rechazo generalizado a la palabra de Dios. Estos países están dejando ya, en una buena medida, ya dejaron de ser cristianos. En una buena medida, o son ateos o están siguiendo otras creencias. Lo mismo está sucediendo en Estados Unidos, pero todavía en una dimensión limitada. ¿Por qué razón? Porque todavía no estamos en la abominación desoladora, no hemos entrado a la tribulación, que es la manifestación. La tribulación va a ser la manifestación de la apostasía también. Ahí va a haber persecución de los cristianos, va a haber muerte de los cristianos, que ya se está comenzando a presentar muy levemente, pero en la tribulación eso va a ser en plenitud. Entonces, la abominación desoladora, antes de la abominación desoladora viene la tribulación y la apostasía. Y entonces va a surgir el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué significa todo esto? Miren, el anticristo, y esto lo vamos a estudiar más adelante, pero un adelanto es que el anticristo surge después de un pacto de paz entre Israel y sus enemigos. El promotor de ese pacto de paz, o el principal actor en ese pacto de paz, aparte de Israel y los enemigos y los países enemigos de Israel,
que va a suceder probablemente después de la última guerra de esta era en contra de Israel, de los países del norte, como nos lo enseña Ezequiel 38 y 39, que son los dos capítulos que continúan después de Ezequiel 37. Ezequiel 37 nos habla de la restauración de Israel, que es el equivalente a la señal de la higuera de Mateo 24. Pero inmediatamente después de la restauración de Israel, en el capítulo 38 y en el capítulo 39, se habla de una guerra de los países del norte que están al norte de Israel contra Israel, en la cual Dios va a proteger a Israel e Israel va a derrotar total y completamente a sus enemigos. Derivado de esa guerra probablemente es que el anticristo va a negociar una paz entre Israel y estos países, y eso va a encumbrar a un personaje que en este momento no sabemos quién es, pero que lo va a encubrir, o más bien a encumbrar, y lo va a lanzar a una primera posición en el orden del liderazgo mundial, el liderazgo político. Y eso es cuando el anticristo comienza a surgir. Él va a lograr un pacto de paz de supuestamente 7 años de estos países contra Israel, con Israel. Pero a los 3 años y medio, y esto nos lo enseña el libro de Daniel, a los 3 años y medio, este pacto va a ser violado por el mismo anticristo. Y es cuando sucede esto, que él se sienta en el lugar del templo de Dios en Jerusalén y se hace a sí mismo como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esa es la abominación desoladora. Ahora, lo importante que necesitamos ver aquí también, recordemos que dijimos que la iglesia se va arrebatada por el Señor antes de que comience la tribulación. Es decir, la verdadera iglesia de Cristo el día de hoy no va a ver todos estos hechos desde la tierra, sino que ya va a haber sido arrebatada y los va a observar desde el cielo. Sin embargo, entonces no entra muchísimo en detalles para nosotros este pasaje en el libro de Marcos. Encontramos los detalles mucho más ampliamente desarrollados del capítulo 6 al capítulo 18 del libro de Apocalipsis, que se refieren a los 7 sellos, a las 7 trompetas y a las 7 copas de la ira de Dios, que son los juicios de la tribulación y de la gran tribulación, incluido el espacio de tiempo de la abominación desoladora, que marca el cambio de la tribulación a la gran tribulación. De hecho, la tribulación son los 7 sellos, las 7 trompetas, pero en la gran tribulación son las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, y la palabra de Dios nos enseña también que en la gran tribulación habrá una tribulación como nunca la ha habido en el mundo, y que si los tiempos no se acortaran, ni aún los elegidos serían salvos. Entonces, ahora en el versículo 6 de Segunda de Tesalonicenses, tenemos algo importante. Comienza a hablarnos de algo importante para nosotros la iglesia. Dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste el anticristo. Hay algo que está deteniendo al anticristo en este momento, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, lo dice 2 veces, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Ahora, ¿qué es lo que ahora lo detiene? Algunos suponen que es el Espíritu Santo. Yo no estaría de acuerdo en que sea el Espíritu Santo. ¿Por qué? Primero, porque el Espíritu Santo es Dios, y ni los cielos ni la tierra lo pueden contener. Por lo tanto, la presencia del Espíritu Santo en la tierra no puede dejar de ser. Número 1. Número 2.
La palabra de Dios dice que nadie llama a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y tenemos evidencia en el pasaje donde nos habla de la gran tribulación, de que en el tiempo de la tribulación, del posarrebatamiento de la iglesia y el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación, algunos serán salvos. Por lo tanto, tendrá que estar el Espíritu Santo acá, convenciendo de pecado, guiando a las personas, impartiéndoles la fe para que sean salvos y guiando a esas personas a la regeneración, a un nuevo nacimiento y a afirmarse en la palabra de Dios. Entonces, la otra alternativa que nos queda y que confirmaría lo que la palabra de Dios nos enseña relacionado con la señal de los que es parecida a la de los tiempos de Noé y a la de los tiempos de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que lo que ahora lo detiene es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Recordemos que la palabra de Dios también nos enseña en Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 16, que la iglesia es la luz del mundo y la sal de la tierra. Y la luz del mundo y la sal de la tierra lo que hacen es frenar la corrupción, es impedir que la corrupción avance y las tinieblas avancen significativamente. Hay tanto la sal como la sal detiene la corrupción o para la corrupción, como la luz para las tinieblas. Entonces, cuando la iglesia sea quitada, esa luz y esa sal se terminó. El Espíritu Santo va a continuar aquí en la tierra, obrando para la salvación de los que se salvarán en Cristo Jesús después del arrebatamiento de la iglesia. Y otra cosa que nos dice relacionado con el anticristo, dice, y entonces, una vez sea quitado de en medio lo que lo detiene, que es la iglesia, entonces se manifestará aquel inicuo. O sea, va a surgir el anticristo en ese pacto de paz y se va a convertir en uno de los gobernantes de los que nos habla Daniel en la interpretación del sueño de la visión que él tuvo de los diferentes imperios y del último imperio, que es una bestia con 10 cuernos, de los cuales hay uno que es de los 10 cuernos y uno emergente, que viene a sustituir 3 de esos cuernos y por lo tanto quedan 8. Eso nos está hablando de un gobierno mundial y del cual el anticristo es uno de ellos, que va a ir cobrando importancia cada día más en los 3 primeros años y medio de la tribulación y se va a consolidar justamente en la abominación desoladora y se va a convertir en un gobernante terrible, por lo menos si no a nivel mundial, por lo menos sí en el área de Asia Menor, donde están incluidos los países del norte de Israel y los países musulmanes el día de hoy, los países árabes, y va a entrar en conflicto de acuerdo a lo que nos enseña también la palabra de Dios, y eso lo vemos en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis con el gobernante de Egipto. Van a tener una batalla ahí entre ellos dos, hasta que finalmente se consolida el anticristo como el gobernador o el gobernante del área de Asia Menor. El gobierno mundial del mundo, el gobierno mundial, perdón la redundancia, pero el gobierno mundial, ese gobierno mundial va a estar representado por el anticristo más 7 gobernantes más, que están establecidos sobre el fundamento de una bestia, que es un sistema ideológico. Ese sistema ideológico, porque todo gobernante se asienta sobre un sistema ideológico, sobre un sistema político, ideológico político. Esa gran bestia, esa primera bestia que sale del mar,
de la cual nos habla el libro de Daniel, es ese sistema ideológico político que hoy lo podemos identificar claramente que es el propulsor del globalismo, o sea, del gobierno mundial. Y esa bestia sería el humanismo secular ateo, que niega a Dios y que es más, es enemigo de Dios y quiere destruir todo lo que se llama Dios. Por eso el anticristo, cuando se establezca como el gobernante del área donde está situado Israel, va a cometer la abominación desoladora. Sigamos entonces con el anticristo rápidamente. Y dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Qué significa esto? Que el gobierno del anticristo no va a ser un gobierno ilimitado, ni va a ser un gobierno largo en el tiempo, va a durar apenas 3 años y medio. Y a los 3 años y medio vendrá el Señor, descenderá del cielo, lo derrotará, atará al diablo, también derrotará al anticristo, al falso profeta y a los ejércitos del anticristo. Y notemos algo más acá, en 2 de Tesalonicenses 2:9, hablando del anticristo, dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿En qué consisten estos prodigios, este gran poder y señales y prodigios mentirosos? En una falsificación de los dones genuinos de Dios, los dones de hacer milagros, sanidades, don de fe, etc. Lo único es que los dones genuinos son para exaltar al Señor, mientras que los dones falsos, estos dones mentirosos, lo que van a hacer es exaltar al anticristo. Y además del anticristo, exaltar a Satanás. Y además dice que vendrá con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Una cosa que es importante hablar del anticristo, y lo desarrollaremos más adelante, es que el anticristo va a ser considerado en Israel precisamente por estas señales, poder y prodigios mentirosos y por todo engaño de iniquidad. Él va a ser considerado en Israel el Mesías que ellos están esperando, porque ellos niegan a Jesucristo como el Mesías. Entonces, este engañador, este inicuo, por lo menos algún sector de los judíos, de los israelitas, va a ser considerado el Mesías que ellos están esperando. Sin embargo, por sus actos en la tribulación y en la gran tribulación, el pueblo de Israel se va a dar cuenta que este no es su Mesías, y además va a volverse al Señor Jesucristo, y dentro de los judíos habrá un gran avivamiento que se volverán a Cristo, y después de ello vendrá la segunda venida de Cristo, de acuerdo a lo que nos enseñan las profecías que están de los últimos tiempos, que están en toda la Biblia. Tenemos profecías acerca de los últimos tiempos desde el libro de Génesis hasta obviamente el libro de Apocalipsis, y ahí se van de todas las profecías que están en estos diferentes libros, es que estamos sacando esta descripción del anticristo. Y lo importante acá también es ver que este anticristo va a engañar a muchos con gran poder, señales, prodigios mentirosos, engaño de iniquidad, pero a los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, el peso de la ira de Dios sobre los que van a pasar, digamos, sobre las personas que van a quedar en la tierra después del arrebatamiento de la iglesia,
todo el peso de la ira de Dios viene sobre aquellos que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es decir, para ponerlo en buen chapín, perdón, nosotros en Guatemala tenemos un dicho, que es que están viendo llover y no sacan el paraguas. ¿Qué quiere decir esto? Aplicado al tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. La dureza del corazón y la incredulidad será tal en los no creyentes, en un sector de los no creyentes, que a pesar de ver esos 21 juicios que el Señor va a derramar o va a ejecutar, desde el primer sello hasta la última copa de la ira de Dios, no se van a arrepentir. Van a permanecer en su necedad, van a permanecer en su injusticia, y eso es terrible cuando uno lo ve. Cuando uno ve realmente lo que implican esos 21 juicios y que la gente no se arrepiente, la única conclusión que uno puede sacar de esto es qué dureza del corazón verdaderamente para no convertirse, a pesar de que está el testimonio de la palabra de Dios, a pesar de que están viendo llover y no se arrepienten y cada juicio es peor que el anterior. Hay un grupo de personas que no se van a convertir ni siquiera en el último de los juicios. Por ello, cuando el Señor habla, fíjense, cuando el Señor habla de la señal del Hijo del Hombre, que es ya la segunda venida de Cristo, dice que entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y hasta entonces, ya tarde, ¿no?, lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Pero ya, cuando ya no hay remedio, cuando ya el juicio concluyó, cuando ya el anticristo fue derrotado, cuando ya las fuerzas del anticristo fueron derrotadas, etcétera, etcétera, están a punto de ser derrotadas, en ese momento lamentarán. Tarde, ya no habrá la posibilidad del arrepentimiento, ya no habrá la posibilidad de volverse a Cristo y lo lamentarán porque no creyeron. Pero regresemos entonces al tiempo de la abominación desoladora. La abominación desoladora básicamente se caracteriza por el encumbramiento del anticristo a creerse Dios, y que van a hacer una estatua, van a adorar esa estatua, y a la gente que adore la estatua le van a poner la marca de la bestia. Y al que no acepte la marca de la bestia, que es la adoración de la bestia, entonces lo van a matar. Y habrán 3 años y medio de gobierno pleno del anticristo y una persecución total contra el cristianismo a través de esa famosa marca de la bestia. Y la palabra de Dios dice que los que acepten la marca de la bestia, que tal vez en ese momento creían en el Señor, pero como no van a poder comprar y vender, entonces ellos también apostatarán de la fe. Y eso nos habla de que la gente que apostate de la fe aceptando la marca de la bestia en el tiempo de la abominación desoladora, que son los creyentes de la del post-arrebatamiento, o sea, ya no es la iglesia, sino los que creyeron después del arrebatamiento de la iglesia, muchos de ellos, por la codicia que todavía va a haber en su corazón, van a aceptar la marca de la bestia renunciando a la fe en Cristo, que implicaría el confiar en el Señor para su provisión y no en la marca de la bestia. Quiere decir que el corazón va a estar lleno de codicia y se va a cumplir aquello que dice la palabra también en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21, en el sentido de que nadie puede servir a 2 amos, nadie puede servir a Dios y a las riquezas, porque atenderá a uno y desatenderá al otro.
esta gente va a preferir servir a las riquezas que servir al Señor, y entonces va a aceptar la marca de la bestia. Entonces, fundamentalmente, la abominación desoladora es que el anticristo se eleva a la categoría de Dios. Le hacen una estatua ante la cual van a adorar todos, que es la estatua de la bestia, y aparte de ello, a los que adoren les van a poner la marca de la bestia, y a los que no adoren, a la marca de a la bestia, entonces los van a matar. Muy bien, luego de la abominación desoladora viene la gran tribulación, que está descrita en Mateo capítulo 24, versículos del 21 al 28. Dice la palabra: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Respecto a este tema de la gran tribulación, hay algunas cosas que necesitamos ver muy claramente, porque nos enseñan acerca de la iglesia. Dice: porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Algo importante acá. Notemos esto que dice: cual no es una tribulación que no ha habido semejante cosa desde el principio del mundo hasta ahora. Va a ser un tiempo horrible. Mire, si este puede ser un tiempo malo, o hemos pasado por tiempos malos, la tribulación y la gran tribulación lo van a superar por muchísimo. Solo lea los juicios de Apocalipsis del capítulo 6 al 18, los 21 juicios, y se va a dar cuenta que es horrible, horrible, horroroso. No vale la pena arriesgarse a pasar por ahí. Los que no se han convertido a Cristo, no vale la pena arriesgarse por seguir disfrutando de los placeres temporales de la carne, como les llama Pablo. No vale la pena arriesgarse a pasar por la tribulación, y la gran tribulación, pues serán juicios horribles como nunca han habido en el mundo. Va a ser un problema, van a ser unas cosas terribles en lo económico, en lo social, en lo político, en lo religioso, en la persecución, en el control de la población, en la pérdida de los derechos humanos más elementales, etcétera, etcétera. Va a ser algo terrible, tan terrible que dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Esto nos está indicando que a pesar de que la iglesia ya no está, van a haber salvos. Son los salvos del post-arrebatamiento. Mas por causa de los escogidos, aquí no está diciendo por causa de la iglesia, no está diciendo por causa del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia, el cuerpo de Cristo, ya se fueron, ya no están. Aquí entonces solo son los escogidos, que son los mismos salvos del post-arrebatamiento. Por ellos, por causa de ellos, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados para que sean salvos,
para que permanezcan salvos esos que fueron salvos después del arrebatamiento de la iglesia. Y aquí hay una instrucción importante. Dice la palabra: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Otra vez, los creyentes del post-arrebatamiento de la iglesia. No dice la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia ya se fue con el Señor. El tiempo de la iglesia termina el día del arrebatamiento. De ahí en adelante van a haber salvos, pero ya no son la iglesia. Ellos los salvos que sean después del arrebatamiento van a resucitar en el día del juicio final, en el día del juicio del gran trono blanco, después del reino milenial y después de una última batalla, y cuando ya vaya a hacer los cielos nuevos y la tierra nueva y la nueva Jerusalén, en ese momento ellos van a resucitar. Pero no van a resucitar antes. La iglesia, la novia de Cristo, es arrebatada. Y que es arrebatada antes de la tribulación, aparte de todos las evidencias bíblicas que hemos dicho, o que hemos mencionado, o que mencionamos cuando hablamos del arrebatamiento de la iglesia en los estudios anteriores. Le voy a hacer una pregunta. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios de verdad. La iglesia es la novia de Cristo, la novia amada por la cual Él dio su vida para purificarla, perfeccionarla, santificarla y presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, limpia, santa y sin mancha. Pregunto yo, ¿un novio humano permitiría que la novia con la cual se va a casar pasara por las etapas más difíciles de la vida sola? Es más, pasara por etapas extremadamente difíciles sin protegerla, sin guardarla. Por supuesto que no. Un marido o un novio verdaderamente enamorado de la novia va a hacer todo lo que esté a su mano, a su alcance, para guardar a esa esposa o guardar a esa novia de pasar por tiempos de dificultad. Si nosotros, siendo humanos y siendo malos, hacemos eso, ¿cuánto más nuestro Padre no guardará a su iglesia, a la novia de Cristo, de esos tiempos de la tribulación? Ese es un argumento total y completamente lógico. Si nosotros, como padres, tratamos de hacer todo lo posible porque nuestros hijos no sufran y no pasen por problemas, ¿cuánto más Dios no nos guardará de la tribulación, de esos juicios horribles, horrorosos? Esa es una prueba más de que la iglesia sería arrebatada antes de la tribulación. Muy bien. Y ojo, porque aquí, a pesar de que nosotros no vamos a estar en la gran tribulación, sí es importante algo que nos está enseñando el Señor Jesús acá. Dice: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mis amados hermanos y hermanas, en este tiempo y en los tiempos recién pasados, han surgido personas en el mundo, tanto en el ámbito de los creyentes como en el ámbito secular, que se están autoproclamando como los que tienen las soluciones para todos los problemas de la humanidad y que son los salvadores de la humanidad.
Algunos dirán que vienen de parte de Dios y otros que no, pero la Biblia nos enseña que no los creamos. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo no será de esa forma. No vendrá Cristo primero acá a anunciar: yo soy el Mesías, yo soy el Salvador del mundo, síganme. No, Él va a venir. Cuando Él venga, va a venir a derrotar, sin lugar a dudas, y en el mismo instante, al anticristo y al falso profeta y a los ejércitos del anticristo. Entonces no tenemos ni siquiera que creer a los que digan eso, y mucho menos a los que digan que ya estamos en los tiempos de la tribulación o de la gran tribulación. No tenemos por qué creerles. ¿Por qué? Porque el anticristo no aparece por ningún lado. Y la condición para el inicio de la tribulación es el surgimiento del anticristo, firmando ese pacto de paz con Israel. Cuando haya un pacto de paz de los países del norte, después de la guerra de los países de Israel contra los países del norte, y haya un pacto de paz, él que sea el promotor de ese pacto, que seguramente hasta le van a dar un premio Nobel de la paz, ese será el anticristo. Pero Cristo no vendrá sin que antes surja el anticristo 7 años después. Vendrá, y no vendrá a anunciar que Él salvará al mundo. No, Él va a venir a pelear una batalla que va a ser una batalla inmediata y una derrota inmediata del anticristo y de los ejércitos del anticristo. Así que no tenemos nada que creer, no tenemos nada por qué creer. Lo único que nosotros nos toca esperar en este momento es el arrebatamiento de la iglesia. Y no sabemos ni el día ni la hora, pero sabemos la época. Tenemos las señales. Y vamos a ver una parábola más adelante, probablemente el día de mañana, que es la parábola de las 10 vírgenes, donde vamos a ver claramente que el Señor va a avisar, no el día y la fecha, pero sí la temporada. Y va a avisar la inminencia. Las dos cosas las va a avisar. Porque el Señor, primero, la palabra de Dios dice que Él no hace nada sin decírselo a sus profetas. Entonces lo va a avisar. Quizá no la hora, quizá no el día exacto, pero sí nos va a avisar de la proximidad y de la inminencia. Y de hecho, el Espíritu de Dios está avisando de la proximidad de esos tiempos a través de las señales que estamos viendo y del aparecimiento de las señales de la tribulación y de la gran tribulación, incluso de la guerra esa del pueblo de Israel contra los países del norte. Notemos algo para que no nos confundamos. Dice también la palabra en otra enseñanza de Cristo que muchos dirán paz, paz, y habrá guerra. Notemos esto que está pasando o que pasó en los meses anteriores en Israel. Israel, desde 1990 y algo hasta el año 2019, había logrado firmar 2 pactos de paz con países árabes. Uno es con Jordania, que es a la vecindad, y otro con Egipto, que queda al sur. El año pasado se firmaron y ahorita están encaminados a ver si con el nuevo gobierno de Estados Unidos se firman esos pactos todavía. Pero resulta ser que el año pasado se firmaron 3 nuevos en un solo año. Pero curiosamente, esos pactos de paz son con países del sur de Israel, no con países del norte. Paz, paz, con los países del sur, pero no con los países del norte. Y Ezequiel 38 claramente nos dice que esa guerra va a ser con los países del norte. Ahora veamos qué es lo que está pasando con los países del norte.
Para comenzar, Irán. Irán cada día está ganando fuerza en Líbano e influencia en Líbano, en Siria, en Irak, en Afganistán y otros países al norte de Israel. Aparte de ello, hubo una noticia a finales del año pasado de que Irán estaba enriqueciendo uranio y el nivel de enriquecimiento de uranio estaba en el nivel 17. Para una bomba atómica, que es el objetivo de Irán, para fabricar bombas atómicas, que es el objetivo de Irán, se necesita un enriquecimiento de uranio nivel 20, o sea, están a 3 niveles de conseguir el uranio que necesitan para una bomba atómica. ¿Cuál es el objetivo de la bomba atómica? Irán es el país que lidera a otros países en proclamar que no van a descansar hasta que destruyan a Israel. Por el otro lado, el gobierno israelita ya avisó y le avisó a Irán que en el momento en el que Irán esté listo o casi listo para crear una bomba atómica, Israel se le va a dejar ir con todo. Ahí está el anuncio de la guerra contra los países del norte. Y eso sigue avanzando. Paz, paz, y habrá guerra. Esa es una inminencia también, o una señal inminente de los últimos tiempos. De la inminencia de los últimos tiempos. Hay otra más. La palabra de Dios nos dice que el anticristo va a suspender los sacrificios en el templo. Estos sacrificios en el templo implican que el templo debe estar reconstruido. Israel, desde el año 70 hasta el día de hoy, no hay sacrificios en Israel, de acuerdo a los que nos enseña la palabra de Dios en el antiguo pacto. Como ellos no creen en el Mesías, ellos todavía tienen vigente ese sistema de sacrificios. Pero desde el año 70, que fue la destrucción del templo, hasta el día de hoy, no han restaurado los sacrificios. ¿Por qué? Porque no hay templo. Muy bien. Sin embargo, en Israel, en el tiempo presente, hay un museo que se llama el Museo del Templo. En el Museo del Templo están todos los elementos necesarios para restaurar los sacrificios el día que haya templo. La primera pregunta que uno haría es, ¿y para qué tienen eso ya listo si todavía no hay templo? La pregunta es, miren, los judíos no dan pie sin guarache, decimos aquí, o sea, ellos no dan un paso en falso. Cuando ellos comienzan a dar pasos es porque ya tienen los siguientes en mente. Si ya restauraron todo lo que implica los elementos que van a usar en el templo, eso implica que ya están pensando en la reconstrucción del templo. Número 1. Número 2. No se han quedado ahí. Ya tienen a todos los sacerdotes que van a ministrar en el templo y ya los están entrenando. El sacerdocio en el templo no es cualquier sacerdocio. Recordemos que de acuerdo a la ley tenían que ser de la tribu de Judá y demostrar por su ascendencia, que ellos son descendientes de Leví. O sea, implica un gran proceso de análisis y por eso son las genealogías en la Biblia que los judíos las continuaron a lo largo de los siglos, porque para ellos es muy importante el saber de qué tribu, o por lo menos identificar a los que son de la tribu de Leví, porque son los del sacerdocio. Muy bien, pues todos los sacerdotes ya están listos, incluido el designado como sumo sacerdote. ¿Para qué entrenarlos? Quizá tenerlos identificados está bien, pero ¿para qué entrenarlos?
porque ya están pensando en el templo. Esta es una información que ha surgido por ahí, yo no la he podido comprobar, pero existen fuertes rumores de que el templo ya está construido. Todos los elementos del templo, los elementos físicos del templo ya están hechos, guardados en algún lugar secreto, solo para que cuando se dé el tiempo los armen. Y los armen con una tecnología que no haría durar el armado del tercer templo que se llama, o del templo de Jerusalén, en un espacio no mayor de 3 meses. Inminente, ¿no? Esa guerra del norte puede ser desencadenada por uno de dos hechos. O la existencia o la proximidad de la bomba atómica, de la fabricación de la bomba atómica por Irán, o bien que Israel en algún momento tome la decisión de recuperar el monte del templo, donde hay una mezquita judía, de una mezquita árabe, musulmana, que es la tercera mezquita en importancia en el mundo musulmán. Y eso obviamente desencadenaría inmediatamente una guerra con los países árabes más agresivos, que podrían ser los países del norte. Así que la mesa está servida. Aunque las noticias oficiales en este momento no lo describan, no den la noticia, pero el Medio Oriente sigue siendo un polvorín, y un polvorín a punto de estallar. De hecho, uno de los países donde hay una mayor influencia de Irán es en Siria, y en Siria hay una guerra permanente entre los proiraníes que quieren conquistar la influencia en Siria, y los que se oponen a que Irán tenga influencia en Siria. Actualmente no se sabe mucho oficialmente no se sabe mucho de la situación en Siria, pero pareciera ser que Estados Unidos ha efectuado en las últimas semanas bombardeos en Siria, de nuevo. La razón no la conocemos, porque hay un cambio de gobierno con una ideología o unas metas que todavía no se entienden total y completamente. Pero podría ser que esos bombardeos de Estados Unidos sea hacia las fuerzas que se están oponiendo a la influencia de Irán en Siria. ¿Y por qué razón? Porque después de que el presidente Trump entró o estuvo en un enfrentamiento directo con Siria todo el tiempo, resulta que todas las medidas que el presidente Trump había tomado en contra de Irán, este gobierno las está desechando, porque este gobierno tiene simpatías con Irán. Entonces probablemente los bombardeos a Irán, a Siria, sean contra las fuerzas que se oponen a la influencia de Irán en Siria. En fin, eso lo veremos en los próximos tiempos, pero lo que quiero dejar claro es que en este momento la mesa está puesta para que en cualquier momento, ya sea el arrebatamiento de la iglesia o la guerra de los reinos de los países del norte contra Israel, de Ezequiel 38, que llevaría a la tribulación, al inicio de la tribulación, la mesa está servida. La mesa está servida, y yo no creería que pasen muchos años antes de que una de las dos cosas suceda, que sería el siguiente cumplimiento profético de las escrituras, que no me cabe duda que se van a cumplir. No tengo ni la menor duda. No solo porque Dios lo dice y la palabra de Dios es verdad,
sino porque además de todo las señales nos están indicando que eso va a suceder tarde o temprano, y más temprano que tarde. Por lo tanto, todo esto nos debería llevar a que usted y yo, como lo dijimos al final del estudio del viernes pasado, usted y yo estemos súper, hiper, mega preparados para esa pronta venida de Cristo. ¿Y cómo es la preparación? La preparación es: Jesús viene por una iglesia santa, limpia, sin mancha. Una iglesia gloriosa. Gloriosa significa una iglesia con el carácter de Cristo, y santa significa una iglesia con el carácter de Cristo, y sin mancha una iglesia con el carácter de Cristo. Entonces, lo que nos toca a nosotros prepararnos, la forma de prepararnos para esa venida de Cristo por la iglesia, ya sea que suceda en nuestro tiempo. Bueno, mire, que usted y yo nos vamos a presentar delante del Señor en esta generación es indiscutible. ¿Por qué? Porque usted y yo en algún momento, si Cristo no viene antes por su iglesia en el arrebatamiento, usted y yo nos vamos a tener que presentar delante del Señor cuando muramos a esta vida física. Nos vamos a tener que presentar delante de Él. Tenemos que estar preparados. Y esa presentación delante de Él nadie puede garantizar que va a ser dentro de un día, una semana, un mes, un año o una década. Puede ser hoy, puede ser mañana, porque ninguno de nosotros sabe cuántos días va a vivir. Solo el Señor lo sabe. Y el día que se termine nuestra vida en la tierra, ya sea porque morimos por enfermedad, por accidente o por cualquier otra causa, o es el arrebatamiento, tenemos que estar preparados y listos. El día de mañana vamos a trabajar ese aspecto de cómo prepararnos para ser esa novia de Cristo. Pero todo lo que este estudio pretende es que, tomando de base el cronograma de Jesús acerca de los últimos tiempos, que se confirma con el libro de Apocalipsis y con el libro de Daniel y con todas las demás profecías relacionadas con los últimos tiempos, que estemos preparados, que estemos listos como iglesia para el arrebatamiento. Y los que no son iglesia todavía, que se convenzan de la necesidad de volverse a Cristo para ser guardados de esa tribulación horrible y horrorosa que vendrá. Por eso hemos insistido en los 3 estudios que hemos tenido acerca de Mateo 24, y lo seguiremos insistiendo en los próximos, es que el entender el cronograma de los tiempos del Señor es para, primero, que nos preparemos, que nos volvamos al Señor de todo nuestro corazón. No vale la pena arriesgar nuestra eternidad por seguir persiguiendo metas mundanas. Número 1. Número 2. Que evangelicemos a todas las personas que tenemos alrededor, que todavía no son salvas, para que ellas también sean guardadas de la tribulación y la gran tribulación que vendrá sobre la tierra. Y número 3, que redoblemos nuestro enfoque en el Señor y no en las cosas terrenales. Ya no es tiempo de, entre comillas, jugar a ser iglesia. Es el tiempo de tomar en serio ser iglesia. Vemos hoy que la iglesia, muchos fueron de regreso al mundo como hijos pródigos, otros se enfriaron en el amor al Señor, otros se están debilitando en su fe, y es necesario que, además de que nosotros caminemos hacia la santificación, que nosotros vayamos por estos 3 grupos de personas, que son los hijos pródigos, la gente que se ha enfriado en su amor y la gente que está debilitándose en su fe, para que se reincorporen al cuerpo de Cristo, se reincorporen a ese amor al Señor y sean arrebatados juntamente con nosotros. Así que ese es el motivo
de este estudio. No es determinar fechas. Mire, fechas nadie sabe. Cualquiera que nos dé una fecha está especulando. Porque ni la fecha ni la hora, ni Jesús la sabe ni los ángeles. Solo el Padre. Está en la sola potestad del Padre. Lo dice Jesús mismo. Entonces no tenemos por qué especular, pero sí podemos prepararnos porque vemos todas las señales que ya están cerca. Muy bien. Solo voy a terminar rápidamente en cuanto a la señal del Hijo del Hombre para que ya mañana entremos en la preparación que necesitamos para los tiempos que están por venir. Dice la palabra en Mateo 24, versículo 29 al 31, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Esto es lo mismo que dice el libro de Joel, capítulo 2 y el libro de Hechos, capítulo 2, relacionado con las señales acerca de la venida de Cristo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Otra vez escogidos, no a sus hijos, no a los salvos, no a la iglesia, no al cuerpo de Cristo, a sus escogidos, es decir, los creyentes del post-arrebatamiento de la iglesia. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para su vida, que de edificación para sostenernos en estos tiempos, sabiendo que tenemos la victoria a la mano, que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo Jesús, que en todas las cosas somos más que vencedores en Él, que no tenemos por qué tener temor de los tiempos que vendrán, simplemente necesitamos prepararnos para estar listos para la venida de Cristo, buscando la santificación y la obediencia a la palabra de Dios, predicando el Evangelio a los que no lo creen y trayendo de regreso a la casa del Señor a todos aquellos que de alguna manera se hubieran retirado. Así que esa es la exhortación, y antes de que terminemos la transmisión, por favor, no se va a retirar porque vamos a orar por usted, por todos los suyos. Solo le quiero hacer un par de recordatorios. Si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, por favor, compártala con sus redes sociales, con sus contactos en las redes sociales, para que también sea de bendición para ellos. En segundo lugar, les recuerdo que tenemos dos recursos importantes para que usted pueda edificar su vida y prepararse también para la venida de Cristo. Esos son nuestra página de internet, que es www.reyesysacerdotes.net, y adicionalmente a ello tenemos también nuestro canal de YouTube @Gustavo Bianchi, que tienen acceso gratuito. Usted puede entrar a ellos sin ningún problema. Muy bien. Vamos a orar entonces. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por esta enseñanza de tu palabra, Señor, de Mateo 24, que nos establece claramente las diferentes fases, Señor, de lo que está por venir, de lo que ya pasó y de lo que está por venir en cuanto al orden de los últimos tiempos que tú has establecido, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que esta enseñanza traiga hacia nosotros una renovación de la búsqueda de la santidad y la obediencia a tu palabra, para estar preparados en cualquier momento para tu venida, Señor, o para nuestro encuentro contigo. También, Señor, que tú nos llenes de denuedo para predicar la palabra, Señor, a aquellos que todavía no te conocen, para que sean guardados de la tribulación que vendrá. Y también, Señor, para que redoblemos nuestra oración y nuestro ruego, Señor, así como también, Padre, nuestro acercamiento a todos aquellos que por alguna razón se hayan enfriado en su fe, se hayan debilitado en su fe, Señor, o hayan tomado el camino del hijo pródigo por la maldad que hay en el mundo, Señor. Danos la gracia, el favor y la misericordia de poder acercarnos a ellos, Señor, y restaurarlos con espíritu de mansedumbre, como lo dice tu palabra en Gálatas capítulo 6, versículo 1.
Padre, en esta hora también te damos gracias por el privilegio que tenemos de entrar al trono de tu gracia para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro. En esta hora, Señor, estamos levantando a cada uno de nosotros y a los nuestros, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, que está sobre cada uno, sane al que está enfermo, restaure al que está quebrantado, liberte, Señor, al que está preso en cárceles y en cadenas, Señor, de mentiras, argumentos y razonamientos falsos que se opongan al conocimiento tuyo, Señor. Padre, suple cada necesidad, Señor, y que tu Espíritu Santo esté sobre aquellos de los nuestros que todavía no te conocen, Señor, para que se vuelvan a ti de todo corazón. Que tu Espíritu Santo, Señor, toque el corazón de aquellos que andan en el camino del Hijo pródigo y se vuelvan a ti, Señor, sean vueltos en sí y el Espíritu Santo obre arrepentimiento en sus corazones, Señor, para que se vuelvan a ti de todo corazón de nuevo, Padre. Los que se han enfriado en su amor, que tu Espíritu Santo avive sus corazones, y los que se han debilitado en su fe, que el Espíritu Santo los empodere y sean fortalecidos en esa fe y también vuelvan a ti de todo corazón, Señor. Padre, a todos los que predicamos tu palabra, Señor, líbranos de toda doctrina y enseñanza de error, Señor, que pueda contaminar la sana doctrina de tu palabra, Señor, y enfócanos en preparar a tu iglesia, Señor, para esa pronta venida tuya, Padre, o nuestro pronto encuentro contigo, predicando, Señor, acerca de lo que es tu buena voluntad, agradable y perfecta para cada uno de nosotros, que es la santificación, Padre. Señor, en esta noche a cada uno de nosotros danos un descanso reparador en nuestras energías físicas, Señor, para enfrentar las tareas del día de mañana. Pero también, Señor, que tu Espíritu Santo en esta noche ministre nuestro espíritu y nuestra alma, Señor, activando todas esas semillas de eternidad que tú has sembrado en nuestros corazones, esas semillas de la palabra, Señor, que necesitan establecerse como vida en nuestras vidas, Señor, en obediencia a ti, Padre. Señor, llénanos en esta noche de tu gozo, que es nuestra fortaleza, para que el día de mañana, Señor, con ese gozo podamos vivir ese día que tú has hecho, para que nos gocemos y nos alegremos en ti, Señor, y siendo tu gozo nuestra fortaleza, Padre, todo lo que hagamos sea para la gloria tuya, para bendición de los que están alrededor nuestro y para nuestra bendición, Padre. Señor, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote gracias por las respuestas a esas oraciones, Señor, que estamos viendo, Padre, porque hemos orado conforme a tu voluntad, y si oramos conforme a tu voluntad tendremos las peticiones que te hayamos hecho. Señor, recibe la gloria, la honra y la alabanza también por esas respuestas y por lo que has establecido en nuestros corazones en esta noche, y permítenos, Señor, si es tu voluntad, que el día de mañana a las 8 de la noche podamos volver a reunirnos en otra transmisión más, Señor, de compartir tu palabra para la gloria y honra de tu nombre y para bendición nuestra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan una linda y descansada noche, un lindo día de mañana, y si Dios lo permite, nos volvemos a encontrar por acá a las 8 de la noche. Mientras tanto, un abrazo para todos, bendiciones y que el Señor los guarde.